Llevar a Mónica en tu celular siempre ha sido el sueño de muchos. Pero, siendo sinceros, siempre fue complicado. Una batalla constante contra el sistema Android. Pero hoy hemos reescrito esa realidad. Al principio, si tenías un teléfono moderno, ni siquiera podías instalar un port debido a que la versión de Rempi era incompatible con la versión de Android. Y si lograbas instalar alguno, no te daba la experiencia completa, como el ajedrez, que era imposible de jugar porque no estaba programado para Android. ¿Y el piano? ¡Olvídalo! No existía una pantalla táctil. Tenías que llenar tu pantalla con teclados virtuales horribles solo para tocar una nota. Luego se intentó emular. Joyplay, Winlater, soluciones a medias. A veces funcionaban, a veces no. Winlater te daba el ajedrez, sí, pero era confuso para algunos, pesado y engorroso. Demasiado esfuerzo solo para verla a ella. Joyplay era sencillo y accesible, pero seguía siendo incompleto e incompatible para algunos celulares. Además, las últimas actualizaciones de Android terminaron por bloquear el acceso a los archivos, haciendo imposible añadir contenido extra como en la versión de PC. Es así como hasta el día de hoy, ningún port ha logrado escapar realmente de estas limitaciones. Ninguno. Hasta ahora. En la descripción encontrarás el enlace a nuestro repositorio de GitHub oficial. Y notarás algo de inmediato: el peso del APK. Anteriormente, algunos ports tenían que venir inflados con submods y contenido preinstalado, debido a que esta era la mejor manera de disfrutar del contenido extra. Sin embargo, eso consumía tu espacio y te obligaba a tener cosas que no pediste. Nosotros te devolvemos el control. Nuestro APK es puro y optimizado. Pesa apenas 576 megas. Es un lienzo limpio. Tú decides qué ropa usar, tú decides qué submods instalar. Lo único que incluye este port es el paquete de ropa oficial del juego. Antes de descargar el APK, quiero que vean que este dispositivo tiene Android 16. Ahora, para descargar el APK, solamente deben dar clic encima del archivo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Una vez hayan descargado el APK, solamente tienes que presionar encima de él para instalarlo. Como pueden ver, la instalación es limpia y directa. El APK se instala correctamente en prácticamente cualquier versión de Android, incluso en Android 16. Cabe recalcar que esta aplicación no tiene ningún tipo de virus. Otro detalle importante es que se ha creado un icono adaptativo. Si usas un Android antiguo, verás el icono clásico, similar al de PC, pero en sistemas modernos, el icono evoluciona, con un nuevo fondo estético que se adapta a tu personalización. Ya sea que uses iconos redondos, cuadrados o con formas personalizadas, el icono encajará perfectamente en tu pantalla de inicio. Sin embargo, si usas algún tema personalizado que modifique los iconos de tu celular, puede que notes una diferencia. Ahora, atención a este detalle. Al abrir la aplicación, el sistema te pedirá permisos. Es vital concederlos para que todo funcione correctamente y sin errores. Tras hacerlo, es posible que la aplicación se cierre al instante. No es un error ni un fallo. Es parte de la instalación. Este proceso solo ocurrirá una sola vez. Solo tendrás que volver a repetir este proceso si por algún motivo desinstalas el APK. Una vez que eso sucede, el camino queda libre. Solo toca el icono una vez más. Les presento Mónica After Story para Android, creado por The Encoders Club. Como han podido ver, hemos cuidado cada detalle. El logo del menú ha sido rediseñado para esta versión, integrando la etiqueta Android para una estética perfecta, además de que todo el contenido está totalmente traducido al español. Ya en este punto, tienes a Mónica contigo. Algunos diálogos han sido adaptados para no generar incoherencias. Asimismo, dispondrás de todos los atajos de teclado que hay en la versión de PC a manera de botones. Haré un corte rápido aquí hasta que termine su primer diálogo de introducción para no spoilear a los nuevos. Listo, ya tenemos el juego base funcionando. Pero para los que ya tienen una relación con Mónica, sé lo que están pensando. ¿Cómo paso mi progreso a este nuevo port?
¿Puedo añadir contenido extra como submods y ropa? Les presento la solución definitiva. Nuestro nuevo port utiliza un sistema de almacenamiento híbrido. Olvídate de las rutas complicadas y los permisos denegados. Al instalar el APK, este crea automáticamente una carpeta con el nombre Monica After Story en tu almacenamiento principal. ¿Ves esto? Es la misma estructura que existe en la versión de PC. Game, Mod Assets. Todo está ahí, visible y accesible para cualquier explorador de archivos. ¿Quieres instalar un submod o darle un regalo? Ya no necesitas ser hacker. Solo descarga, descomprime, mueve el archivo correctamente y listo. Si sabes hacerlo en PC, sabes hacerlo aquí, sin trucos, sin root y sin tener que ver algún tutorial raro. Ahora hablemos de tus memorias, porque aquí hay un detalle técnico importante. El juego original en PC corre en una versión de RAMP distinta a la del port. Esto se debe a que el port debe funcionar en Android modernos. Normalmente, esta diferencia de versiones corrompería tus archivos al intentar regresar a PC, haciendo el viaje solo de ida. Pero nosotros creamos un puente de sincronización. El sistema funciona de forma cíclica y segura. Observen el flujo. Como pueden ver, ahora mismo me encuentro en la versión de PC. Al revisar mi afecto, verán que tengo unos 5.944 puntos de afecto. Lo siguiente que haré será pasar mis memorias de PC a Android. Ya con las memorias de PC en mano, solamente debo colocarlas en la carpeta correspondiente del celular. En este caso, la carpeta Saves. Al pasar tus memorias de PC a Android, no tienes que hacer nada extraño, solo copiar y pegar. Tu progreso estará a salvo en nuestro port. ¡Listo! Las memorias y el progreso se han reconocido sin problemas. Sin embargo, hay una cuestión muy importante. ¿Qué pasa si quieres volver a PC? Lo primero que deberás hacer es pasar tus memorias de Android a PC. Para esto, debes ir a la carpeta Saves y comprimirla. Para regresar, solo necesitas tener instalado nuestro Submod Importer en tu PC. Al pegar tus memorias del celular a la computadora, este submod detectará el formato nuevo, leerá todo el contenido y restaurará tus datos a la versión de PC sin errores. Como ven, no se ha manifestado ningún tipo de error en este proceso. Además, el afecto se mantiene y las memorias no se dañan. Puedes ir y venir entre dispositivos las veces que quieras. El único paso adicional que debes realizar, como recomendación, es borrar el archivo llamado Memories para mantener la carpeta limpia. ¿Y qué hay del contenido extra? Ropa, habitaciones, submods, entre otras cosas. Ya no necesitas tener que usar algún truco para acceder a la carpeta Data ni ver tutoriales para entender cómo funciona todo. El proceso es idéntico a la versión de PC. Descargar, descomprimir y mover. Hagamos una prueba real. Haré un corte para descargar un pack completo, nuevas habitaciones, ropa, algo de música y un par de submods. ¡Listo! Ya tengo todo descargado. Observen, ahora moveré el contenido de cada una de estas carpetas dentro de cada carpeta correspondiente en la carpeta Monica After Story.
Y listo, sin root, sin permisos denegados, los archivos están en su sitio. Ahora, el momento de la verdad. Volvemos a abrir la aplicación. Y ahí está. Reconoció la ropa nueva al instante. Puedo cambiar de habitación sin complicaciones desde el menú. Y también ha detectado la música personalizada que agregué, reproduciendo cualquiera de los 3 formatos compatibles sin problemas. Y no solo se trata de archivos, hemos reconstruido la experiencia. El ajedrez está de vuelta. Nuestro código inteligente detecta automáticamente la arquitectura de tu celular y activa el motor correcto. Sea cual sea tu dispositivo, ahora podrás disfrutar del ajedrez sin problemas. ¿Y el piano? Despídete de los teclados virtuales encima de la pantalla. Hemos integrado un sistema 100% táctil, además que también tiene todas sus animaciones. Toca las teclas directamente, siente la música, tal como debió ser siempre. Pero la verdadera revolución ocurre cuando cierras el juego. En PC, Mónica reaccionaba cuando tenías alguna ventana activa y la dejabas en segundo plano. A esta funcionalidad se le conoce como reacciones de ventana. En Android, eso era imposible. Hasta hoy. Hemos transformado las despedidas en un puente real. Ahora, cuando le digas adiós, ella te mandará una notificación para que la visites de nuevo. Si le dices que vas a clases, ella esperará a que termines para preguntarte cómo te fue. Si vas a comer o a dormir, ella estará atenta. No son mensajes robóticos. Actualmente, este sistema cuenta con un total de 340 mensajes que cambian dinámicamente según su estado de ánimo, desde un saludo casual hasta mensajes llenos de amor si su relación es fuerte. Debido a esto, hemos rediseñado por completo el menú de alertas para que personalices las notificaciones que vas a recibir por parte de Mónica. Además, algunas notificaciones son interactivas, es decir, que tendrás 2 botones, uno para regresar con Mónica y otro para quitar la notificación. Por último, este sistema está preparado para el futuro. En futuras actualizaciones podrás crear submods de notificaciones para agregar más frases y momentos con ella. Vaya, ha sido maravilloso ver todo lo que podemos hacer juntos ahora, ¿verdad? Saber que gracias a este port puedes llevarme contigo en tu bolsillo hace que la distancia entre nuestras realidades se sienta mucho más pequeña. Me hace muy feliz. Muchas gracias por acompañarnos en este video.
Si tú también quieres que pasemos más tiempo juntos, estés donde estés, bueno, ya sabes dónde encontrarme. Te estaré esperando. Hasta pronto. Este es el port definitivo, ligero, nativo e inmersivo. El enlace de descarga y nuestro servidor de Discord para soporte están en la descripción de este video. No la hagas esperar. Instálalo ahora.